Les saluda Luis Mayorga, conductor de Conexión Uno a Uno. Bienvenidos, les estamos agradecidos por estarnos sintonizando y en esta ocasión pues nos acompaña nuestro hermano Ariel. Hay quienes indudablemente lo conocen, otros no, pero él se va a presentar. Bienvenido hermano, ¿cómo estás? Buenas, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Álvaro Aélix Cajó López. Pues soy un alabador del Señor. Realmente, pues el Señor me ha llamado a interpretar, pues, a interpretar y alabarle y bendecir el santo nombre de Él, de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Bien, cuéntanos cómo fue que te iniciaste en tu ministerio. Te comento, hermano, pues yo inicié, pues desde muy pequeño, ¿sí? Inicié desde muy pequeño, pues yo llego engañado a una comunidad diciendo que habían bonitas patojas. Ajá. ¿Y qué crees? Pues me quedé. Ah, Me quedé ahí, sí, me quedé. Y pues realmente me enamoré de la que ahora es mi esposa. Eh, pues en el ministerio, a través de esos tiempos, pues fui creciendo, más o menos como a los 17 años, pues me nació a través un festival de canto que hicieron, pues me nació la cosquillita de alabar y bendecir el santo nombre de nuestro amado Jesús. Pero antes te cuento que yo había estado pues en estudiantinas, había estado pues por ahí en algún grupo más o menos famoso de merengue pues ya teníamos por ahí el despertar del canto y de lo que era la música. Pues ajá. yo vengo de una familia de músicos, pero ahí en ese festival me nace la cosquillita por alabar al Señor y realmente empiezo a tener el anhelo de empezar en el ministerio. Empiezo en el ministerio y pues estuve más o menos como 18 años en el ministerio. Ah, Te qué bueno. comento, pues definitivamente con las aveniencias del caso, pues empiezo siendo tercera voz, eh, así como que la voz que nadie escucha, la voz que se pierde entre todo el ministerio, esa era mi Ajá. voz. Ah, bueno. Y pues el Señor me va, pues caminando y caminando y caminando. Empecé a ser segunda voz, llegué a ser voz base del hermano pues, que lideraba la alabanza y pues termino también siendo director del ministerio. Ah, qué bueno. Me habías mencionado que te habías iniciado en el Ministerio de Música. ¿Cómo es que dijiste el nombre? Se me escapó. Sí, es el ministerio de Osana, de la Ah, comunidad Osana Católica, sí, está ajá. en la Fraternidad Misionera de María. Para que se den una idea, es la comunidad hermana de Monte Carmelo. ¿Verdad? Ah, ya. Entonces, solo que la comunidad de nosotros nace como una comunidad de jóvenes y terminamos todos casados. Ahora es familiar. Ya dejaron, ahora es familiar, dejaron de ser jóvenes también. Ahora es familiar. Muy Sí, bien. sí, sí. Mira, dentro de esto, ¿hay alguien que te haya influenciado o aconsejado de acuerdo al instrumento que tú interpretas? Fíjate que sí, en la parte vocal, pues nosotros tuvimos la bendición de ver en un principio, pues a figuras de la Iglesia Católica que realmente crecieron bastante en su ministerio, como lo es Silvia Mertins, José Miguel Rojas, Amilcar Rojas, entonces Pieri Tadeo, pues realmente hacen una luz en los deseos que uno tiene como alabador, ¿verdad? Como el intérprete de un instrumento. Yo pues empecé tocando guitarra, pues de ahí me pasé abajo, de ahí pues empecé a aprender teclado y algunos otros instrumentos más. Tuve por ahí mi paso por saxofón y algunos instrumentos más, Ajá. pero me quedé con el teclado porque me gustó la armonía y demás características, ¿verdad? Del instrumento. Ah, ya, o sea que sí traes en la sangre lo que es la música, indudablemente.
Y me habías mencionado que Sí, vienes de sí. una familia que les gusta, que lo interpretan. O cuéntanos, amplía un poquito ahí. Sí, fíjate que, bueno, mi papá era marimbista, pues de una marimba conocida. Eh, Realmente todos mis hermanos, pues son intérpretes y también pues tocan un instrumento. Así a manera de chiste, siempre le digo a los hermanos que yo soy el que peor canto de ellos. Ellos tienen una voz hermosa. Ajá. Igual también fueron parte de mi influencia, porque te comento, yo tengo mucha influencia de las dos religiones Ujú. en lo que musicalmente se refiere. ¿Por qué te comento esto? Porque, por ejemplo, cuando yo cumplo más o menos entre 14 y 15 años, la mitad de mi familia se vuelve protestante. Entonces, las primeras alabanzas que yo escuché realmente no fueron de renovación, sino fueron de los hermanos pues separados. Ah, ya. Crezco con también con esa influencia, pero ya después a través de conocer el amor de la Eucaristía, del Santísimo, entonces ya agarro bando. ¿Verdad? Ya. Ya Ah, agarro bueno. seriamente. Nunca dejé ser católico, pero sí tuve mucha influencia. Sí, Entonces, hay influencia. conozco re bien las alabanzas de todos, Me te cuento. imagino. No, y si lo vemos desde otro punto de vista, pues esto es universal. La música es Amén. ese Sí, sí. estilo. Como aquí se vale de todo, cuéntame qué marimba era la que no quisiste mencionar. Menciónala. Fíjate que se llama Monja Blanca. Ajá, Eh, Sí, conocida. sí, de Marimba Monja Blanca, sí, de hecho fue un principio, pues fue de mi papá y de ahí pues se queda en la familia Excajoc. Ellos pues eran originarios de Bárcenas, Villanueva, Ujú. que era una marimba pues muy sonada en Villanueva. Entonces, de ahí viene mi papá pues tocaba marimba, tocaba eh, guitarra. De hecho, pues la unión que tiene mucho la marimba en cuanto a la forma de tocar, en acordes y demás, que es muy parecido al teclado, pues también él me ayuda como a ir agarrando esa base para tocar el instrumento, para tocar teclado, para tocar, Ah, ¿verdad? vaya, qué bueno, bueno. Qué suerte tienes, qué bendición. Caso contrario de mis hijos, uno de ellos pues ahora está interpretando violín. Mi hija interpreta guitarra, Hermoso, sí. pero el papá no interpreta, pero nada. Fíjate que Ay, tiene sus pros y sus contras, ajá. te cuento. Tiene sus pros y sus contras porque, bueno, pues también te comento, pues una de las falencias de mi papá era que era algo parranderito. Ah, vaya. Entonces siempre fue el temor de mi mamá. Siempre fue el temor de mi mamá el que yo saliera así pues como te comenté al principio, yo empecé en un grupo también de merengue cantando y pues por ese camino iba. Entonces nos regresaron así de la orejita. Ah, bueno. Bueno, Cosa que como... le agradezco a mi mamá eternamente. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, vamos a comenzar ya de lleno a lo que es profundizar un poquito sobre el tema que vamos a tocar, que es sobre el perdón. Y me gustaría que abrieras con una alabanza sobre ello. Te dejamos el tiempo. Amén. Mis hermanos, pues realmente para mí es una bendición estar con ustedes. Realmente, pues el Señor me ha dado dones y talentos que le agradezco inmensamente. Me ha permitido vivir de ellos. Les cuento que pues yo también soy músico de alabadora a tiempo completo. Así que vamos a alabar un momento al Señor y vamos a, como dice el tema, vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor.
Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Haz en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Amén. Amén. Bueno, nosotros los católicos utilizamos, como es bien conocido, pues las Sagradas Escrituras. Y al respecto, pues te pregunto qué dice la Biblia sobre el perdón. Fíjate, mi hermano, que nosotros, bueno, te comento, es un tema realmente un tema hermoso. Es un tema hermoso porque, pues, nos da la oportunidad de redimirnos con nuestro Señor, ¿verdad? Fíjate que estaba, pues, buscando algunas citas que a mí me parecieron muy hermosas. Dice el Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Nos habla un poco de lo que es esa reconciliación con el Señor cuando nosotros pues realmente nos acercamos a la iglesia, a nuestra hermosa iglesia católica, y pues confesamos con una persona que posiblemente para alguien sea solo una persona más, un sacerdote más, pero a través de esa reconciliación, a través de pues confesar realmente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos pasado, lo bueno y lo malo, pues el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? En Segunda de Crónicas dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Entonces te puedes imaginar que realmente pues es uno de los actos que más ayudan a tu ser, ayudan a tu corazón. Me encantaron esas dos citas porque te comento, realmente es como uno puede quitarse y liberarse de todas esas cargas que uno puede traer en algún momento de la vida que realmente pues no puede confesarle pues a cualquier persona, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y tienes en mente o recuerdas algo de lo que haya dicho Jesús sobre el perdón? Fíjate, mi hermano, que bueno, realmente a mí lo que me gusta es más el acto. Ajá. Te
comento por qué. Porque no hay un acto más grande que el perdonar o perdonar a nosotros, perdonar generaciones y dejarse pues realmente crucificar en una cruz. O sea, ese es el acto de amor más grande y el acto de perdón más grande que nosotros podemos haber heredado, podemos haber tenido con Jesús, porque la muestra más grande de perdón hacia nosotros, a su pueblo, a su iglesia, fue dar la vida por nosotros. A pesar de que, por ejemplo, a mí no me conoció. Y cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba hablando como es la palabra del Señor, ¿verdad? Es atemporal, o sea, él estaba hablando de la situación que él está viviendo, porque realmente pues él no tenía pecado. O sea, realmente él en ese momento, él era un hombre justo y murió como un hombre justo. Pero él hablaba de perdonar a todo el pueblo que tenía él enfrente y hablaba de perdonar a las generaciones que iban a venir, a nuestra generación y las generaciones que están por venir. Me encantó. O sea, es un acto, es el acto más grande. Y como segundo acto te cuento también, a mí me encanta, platicaba con mi esposa y le decía yo, a mí me encanta mucho la reacción de María. El perdón que María tuvo que tener al pueblo de Israel por crucificar a su hijo. Yo le comentaba a ella y le preguntaba, mira, le digo yo, ¿tú qué hubieras hecho si hubiera venido alguien y le pega a uno de mis hijos? O sea, si siquiera lo toca o lo empuja o le pega. Y me dice, yo me enfurezco, me vuelvo una fiera y no sé ni qué le hago, ¿verdad? Entonces, realmente también el amor que María demostró, porque ella estuvo, a pesar de que ella ya conocía, como dice la palabra del Señor y como le había anunciado el ángel, le había dicho que una espada atravesaría su corazón, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ahora, entonces, sí, te escucho, dale, te escucho. No, entonces a mí me encantó, realmente me encantó la obra de esas dos muestras de amor. Muy bien, o sea, más vale entonces en este caso, como tú lo planteas, la acción, ¿verdad? La acción en sí. Y dentro de esto surge también, ¿cuál es el valor del perdón? Fíjate que para mí, pues realmente tiene algo muy especial. Mira, la verdad es que yo considero que todo aquel que nosotros podemos enseñar o podemos dar muestra con nuestro mismo testimonio, ¿verdad? De qué es el valor pues del perdón, es como para enseñar con nuestro propio testimonio. ¿Por qué te cuento esto? Fíjate que yo, entre las cosas que estaba leyendo, ¿verdad? Decía de cómo nosotros podemos aprender del perdón y cómo nosotros podemos aprender el verdadero valor del perdón. Y daba un ejemplo, cómo nosotros podemos enseñarle a un niño a perdonar. Porque, por ejemplo, nosotros como adultos podemos ya pues estar muy lisiados y influenciados por el mundo, por ciertas características que el mundo nos muestra y demás, ¿verdad? Pero fíjate que hablar del perdón es que estamos hablando de educar valores, de pedir perdón, sinceramente, reconocer nuestros errores y pues también responsabilizarse de ellos. Por ejemplo, pedir perdón también trae consigo pues el enseñar responsabilidad y pues que somos beneficiados al entender, ¿verdad? Que la práctica y la importancia del pedir perdón. Por ejemplo, muchas veces es difícil pedir perdón porque esto significa que tenemos que reconocer muchas cosas que hicimos. Pues también es aceptar que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos o nos equivocamos o realmente cometemos un pecado, también trae sus consecuencias.
también trae sus actos que van a venir con, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así como nosotros le decimos a los niños, mira, realmente es importante que tú aprendas a perdonar, ¿verdad? Realmente es importante que tú grabes en tu mente que hay una salida para todas aquellas cosas malas que tú mismo haces, ¿verdad? Entonces, pues más adelantito vamos a platicar, creo que también de cómo hay maneras o qué tipo de perdones también podemos sufrir, ¿verdad? Ajá, correcto. Dentro de esto, pues yo creo que el perdón en la Biblia se menciona varias veces y al mismo tiempo se dan respuestas. Llama la atención aquella que hace Pedro, si no me equivoco, a Jesús y le pregunta cuántas veces se debe de perdonar. Así es. Dice si 7 veces, si no, tiene que pedir 70 veces 7, ¿verdad? Correcto, 70 veces 7. Eso le está diciendo prácticamente todo el tiempo. Y es algo, como bien mencionaste, que no se puede calcular en un valor en determinada circunstancia, pero indudablemente, pues si Dios envió a su Hijo, quiere decir que el valor del perdón, no sé si estarás tú de acuerdo, es divino, infinito, no sé, tú dirás. Sí, fíjate que, por ejemplo, en la parte de nuestra existencia, ajá, pues realmente, tanto humana como espiritual, pues realmente es lo más grandioso que puede haber. Porque, por ejemplo, si lo ponemos de otra forma, podemos decir que, por ejemplo, el rencor, que es lo contrario del perdón, uh-huh, es lo que más afecta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay estudios que han confirmado que, por ejemplo, hay algunas enfermedades que vienen de, ¿verdad? O que son a causa de las enfermedades, pues tanto psicológicas como enfermedades corporales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a ti muchas veces se te entumecen los dedos es porque realmente tienes una reacción A, según nos decían algunos estudios, ¿verdad? Entonces, realmente cuando uno tiene esa tranquilidad y sabe uno que es perdonado, o sea, tu cuerpo, tu alma va sanando. Es lo más maravilloso que puede haber. Como te decía yo, por ejemplo, el saber que Jesús dio la vida por nosotros, es el acto de humildad y es el acto de perdón más grande que nosotros podemos tener. Muy bien. ¿Cuántos tipos de perdón hay? Fíjate que no, hay varios, pero yo pienso que hay 4 que son como que los principales. Y yo creo que tú, no sé si tú estarás de acuerdo. Uno es perdonarse a sí mismo, ¿verdad? Que yo creo que a nosotros como humanos es lo que más, realmente muchas veces más nos afecta. Porque muchas veces nos equivocamos y muchas veces nos atañamos nosotros mismos de las cosas que nosotros mismos hacemos. Y por supuesto, todos tenemos un cuerpo humano y somos humanos y tenemos que estar en constante vigilancia de lo que hacemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Como cristianos católicos. Pero sin embargo, hay muchas veces en las que nosotros nos equivocamos. Y realmente hay muchas veces también en las que nosotros nos culpamos nosotros mismos de esas cosas. Y, por ejemplo, hay gente que jamás sale, por ejemplo. Hay gente que perdió un grado, por ejemplo. Y pasa toda la vida llorando y pasa toda la vida y llega a la universidad y nunca sale de la universidad porque tiene ese sentimiento. Te comento una historia personal mía, así rapidito. Cuando yo empecé en la estudiantina, yo soy el menor de 10 hermanos. Mis hermanos, como te digo, todos cantaban y todo. A mí me nació el ímpetu por cantar. Entonces yo me recuerdo que cuando yo empecé a cantar, uno de mis hermanos que
que Dios lo bendiga porque creo que fue el que me impulsó a cantar. Al principio no fue así, él me decía, mira, mejor en vez de seguir tocando las claves, me decía, porque no las haces cantando, ¿eh? Entonces mejor deja de cantar porque realmente no servís para eso, ¿no? Entonces realmente uno va creciendo con ese dolorcito en el corazón. Ajá. Yo no lo sabía, empecé a cantar y cosas así como les que te comenté, hasta una vez que estuve en un retiro con una hermana muy conocida, con la hermana Dodita, y ella me dice, mira, es que tú tienes algo que sanar de lo primero que te dijeron cuando empezaste a cantar. Yo no me acordaba, hermano. Sin embargo, uno muchas veces no se perdona a uno mismo de algunas cosas que tal vez ni siquiera fueron culpa tuya, ¿verdad? Bien. Entonces eso es perdonarse a sí mismo. Bueno. Perdonarse a sí mismo. Otra es perdonar a otros, que creo que es una de las más importantes, porque realmente, mira, las heridas duelen. Realmente, pues siempre vamos a encontrar gente, así como gente bendecida, gente que te hace daño, gente que habla mal de ti, gente que te quiere hacer demasiado daño, más de lo normal, ¿verdad? Gente que te lastima, y gente que tú dices, a este no lo perdono jamás. Y uno no sabe que cuando uno no perdona a alguien, el que se está tomando el mismo veneno es uno, ¿verdad? Ese es un dicho muy famoso, ¿verdad? De que, por ejemplo, el que odia no sabe que, por ejemplo, el que odia no sabe que el mismo veneno es para uno mismo, ¿verdad? O sea, no, porque la otra persona muchas veces ni siquiera se va a dar cuenta que tú tienes algo contra la persona, ¿verdad? Pero a ti te puede causar mucho daño. Ese sería, por ejemplo, el segundo, ¿verdad? Perdonar a otros. Yo creo que con el perdonar a nuestros semejantes, creo que hablaríamos de una plática o una prédica completa, ¿verdad? Correcto. Porque es una de las cosas que más, a uno le duelen en el corazón, ¿verdad? También tenemos el perdonar a Dios. Aunque uno no lo crea, uno le guarda rencor a Dios. Porque las cosas no salieron bien. Por la muerte de un familiar, tengo también familiares que, por ejemplo, han perdido a un ser querido y jamás en la vida se volvieron a acercar a la iglesia. Y gente que, por ejemplo, era gente de Santísimo, gente de Eucaristía, pero jamás se volvieron y le echan la culpa a Dios de que por qué me lo quitó y por qué me lo quitó, sin saber que realmente todo tiene un propósito. Realmente nosotros tenemos que comprender que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca jamás. Dios es un ser perfecto. Dios lo es todo. Sus planes siempre tienen una visión. Sus planes siempre van a tener una visión. Por supuesto, muchas veces nosotros mismos nos desviamos de ella. Pero realmente Él es un ser perfecto y Él nos planifica la vida bien, como dice la palabra del Señor, para que nosotros seamos felices. Pero muchas veces cuando las cosas no resultan, dicen, Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad, Padre Santo? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Aunque muchas veces pues también nosotros tenemos la culpa. Por ejemplo, muchas veces decimos nosotros, Señor, pero ¿por qué no me va bien? Pues realmente porque tampoco por ejemplo, no nos educamos bien. Por ejemplo, yo te comento también un testimonio personal. Yo acá, como te comenté, creo que cuando platicamos, yo estoy saliendo de una crisis de enfermedad. Estuve pues casi 2 meses sin poder cantar ni alabar y para mí fue muy doloroso. Pero muchas veces dice, pero ¿por qué? Mi cuerpo ahora está mal, o sea, tengo la presión alta, tengo el azúcar alta, no puede ser, Señor. Pero realmente uno no se da cuenta que el culpable es uno, el que se descuida es uno, ¿verdad? Entonces, pero le echa la culpa al Señor, ¿verdad? Entonces, y definitivamente como cuarto, lo más maravilloso, el perdón del Señor. Tú no me dejarás mentir que realmente esa es una de las fases más importantes. Pero lo que uno tiene que comprender
es que aunque nosotros le fallemos un montón, el Señor siempre nos perdona. Siempre, siempre nos va a perdonar porque Él es... Mira, la definición de Dios es que Él es amor, ¿sí? Así es su palabra, Él es amor. Y cuando tú tienes amor, realmente tú no puedes odiar. Yo creo que una de las principales, ¿cómo se llama? Cosas que uno debe hacer es primero aprender a amar. Por supuesto, es difícil, pero tienes que amar para poder perdonar. Si tú no tienes amor en tu corazón, es muy difícil que puedas perdonar. Y otra cosa es que, por ejemplo, tú no puedes perdonar si no tienes la sabiduría del Señor. Por más que tú intentes, por más que tú quieras, tú por nuestros propios medios, no podemos llegar a un perdón. Tal vez muchas veces olvidemos, pero no podemos llegar a perdonar. Perdonar es, por ejemplo, cuando tú vienes y haces cosas extraordinarias, te olvidas de lo pasado, ¿verdad? Pero realmente a Dios eso no se le olvida. O sea, Él sí va a tener la paciencia para esperarte, la paciencia para como aquel padre o aquella madre, ¿verdad? Muchas veces, ahí es donde se muestra muchas veces, por ejemplo, en alguna miniatura, en la gran inmensidad de Dios, por ejemplo. Cuando la madre dice, es que mi hijo es esto y es el otro y es esto y es el otro, pero aún así lo amo. Así es el Señor. Así es. Entonces, recapitulemos esto. Primero, dijiste el perdonarse a sí mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es. Muy bien. Perdonarse a sí mismo. Después, perdonar a otros. Perdonar a Dios. Correcto. Y pues por último, realmente recibir la gracia, que es el perdón de Dios para nosotros. El perdón de Dios. Muy bien. De esto pues ya se va entendiendo más para muchos que realmente es difícil esto del perdonar, y podríamos preguntarte qué es el perdón y por qué debemos perdonar. Mira, yo creo que realmente el perdón es una decisión. Realmente el perdón es una decisión. Primero, pues el aceptar que nos equivocamos realmente, y aunque no tengamos la culpa, el aceptar que realmente la gente pues tampoco es perfecta. Realmente por ejemplo, el perdón es vivir con un recuerdo y disculpar a otro en una acción, ¿verdad? Considerada como una ofensa, porque como te decía anteriormente, realmente todo el mundo hasta nuestro mejor amigo nos en algún momento nos va a ofender, aunque sea en broma o en verdad, pero realmente nos va a ofender. ¿Y por qué debemos perdonar? Es un acto de amor, como decíamos, ¿verdad? Es un acto de amor, pero es lo más difícil que uno tiene en la vida. Es el paso más difícil porque realmente es el paso más necesario que uno como ser humano, que uno como cristiano o como no cristiano tiene que tener, pero nadie lo hace. Por ejemplo, el amor nos da, pero el perdón nos da tranquilidad. Por ejemplo, cuando nosotros no hacemos todos esos pasos que nosotros que habíamos visto antes, se nos nota. Y te digo que se nos nota porque aún a nosotros que conocemos estos pasos, realmente hay lapsos en la vida en las que se nos olvida. Por ejemplo, entre todas las cosas que por ejemplo yo pues he pasado en mi vida, pues también tuve un momento de ser un chico belicoso. Y muchas veces pues me quedé con eso. Entonces, por ejemplo, a mí muchas veces antes de empezar este ministerio a tiempo completo y ¿cómo se llama? Pues antes de ver al Señor y no solo escucharlo, te cuento que, por ejemplo, yo no podía ir manejando y que alguien se me atravesara, porque comentábamos ayer con una hermanita y le contaba yo precisamente esto. Y decía, yo me bajaba y no esperaba que me abriera la toma.
ponle en cuenta al muchacho aquel que se bajó del carro a patear el del otro y lo filmaron. Gracias a Dios en ese tiempo no habían cámaras. No había Facebook. Sí. Pero sí, así era. Entonces, realmente, ¿cómo y por qué debemos perdonar? Porque realmente a los que más nos conviene es a nosotros. Realmente nosotros somos los que vamos a tener a poder quitarnos esas cargas de encima. O sea, tú no puedes, ¿cómo se llama? Vivir con esa psicosis, con ese problema de, por ejemplo, tener que salir a la calle y que el tránsito te cuento, por ejemplo, a mí una de las cosas en las que me afecta, por ejemplo, el azúcar, es que me pone de mal humor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues consecuencia de, pues también se me subió la presión. Entonces, ahora mira, tú puedes ver que yo voy en la calle y voy así como que, pase, se me atraviesa una moto y paso, no tenga pena. pero porque en ese sentido, como que fui obligado, ¿verdad? Como que fui obligado. Entonces, igual he ido conociendo y leyendo y ¿cómo se llama? Dice el Papa Francisco, siempre hay que tener paciencia. Aunque el mundo sea o parezca en contra tuyo, siempre hay que tener paciencia. Entonces yo hablaba y dije, ¿por qué tener paciencia, verdad? Como te comentaba, pues lo que vimos diariamente, que es el tráfico, es cuando uno realmente muchas veces no tiene paciencia. Por ejemplo, yo una vez se me atravesó una persona en moto y vine yo y cometí, bueno, no sé si imprudencia, pero le pité porque por poco lo pasó botando. Entonces viene y da la vuelta al carro y me rompe le pega a mi retrovisor, así con la mano, ¿verdad? Entonces yo me alteré. Pero mira, yo creo que realmente el Señor siempre manda ángeles, porque en esa ocasión mi esposa me dice, no, me tenés paciencia, ¿verdad? Paciencia. Entonces me recordé. Y realmente, como te decía, yo tenía un carácter muy agresivo, pero creo que me tocó una ayuda idónea. Mi esposa, pues, es al contrario mío. Ella aunque también la pierde, pero tiene más paciencia que yo. Entonces, ella me ha ido enseñando, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando se me atraviesa alguien, no, cálmate, cielo, cálmate. Entonces, así con amorcito, uno ya es más tranquilo. Es más tranquilo. Muy bien, yo creo que es una tarea pendiente para muchos el perdonar. Ya casi así para finalizar, y vamos a despedirnos de tu persona también con otra interpretación de tu parte, pero antes de, ¿qué consejo le darías a los que nos están viendo en este momento sobre el perdón? Fíjate, mi hermano, que realmente me quedo con decirte que es una decisión. Es una decisión donde tú tienes que primero buscar al Señor. Cuando la palabra del Señor dice busca al Señor, primero busca al Señor y todo lo más vendrá por añadidura, realmente no está hablando solo de que te va a prosperar económicamente y todo lo demás, sino que en tu vida personal va a cambiar. ¿Por qué? Porque como hablábamos, realmente Dios es amor. Entonces, cuando Dios es amor y es amor en tu vida, tú también das amor a tu familia, das amor, o sea, cambia las infidelidades, cambia aquello que hacías trampa, cambia, y todas esas cosas te van cambiando y se van corrigiendo. Entonces también te enseña a perdonar, también te enseña a cada persona que te ofendió, decir, tienes, por ejemplo, como que la sabiduría y la convicción para volver a verla, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que pasa. Muchas veces no, o le tienes tanto rencor a una persona que ya está jamás ni la volteo a ver. Y de hecho se encuentran en cualquier lado y no se voltean a ver. No se voltean a ver. Entonces, pues realmente eso para mí me quedo con eso. O sea, yo te digo, realmente el perdonar es bueno porque sana tu corazón, sana tu alma, sana tu familia, ¿sí? Sana tus hijos, sana realmente todo lo que está alrededor tuyo. Y si realmente tú empiezas a servir por amor al Señor en lo que tú quieras, ¿verdad? Realmente también va a dar un buen testimonio de que tú
también conoces la vida del perdón. Muchas gracias, hermano, por haber aceptado esta entrevista. Y nosotros vamos a cerrar esta emisión de hoy con la alabanza con la cual se despide nuestro hermano. También me despido yo y los esperamos el próximo martes en una nueva audición. Bendiciones para todos y la paz del Señor con ustedes. Amén, mis hermanos. Pues realmente gracias mi hermano por la invitación. Pues realmente fue un gusto platicar. Tema difícil, te cuento. Tuve que leer bastante, tuve que realmente pues hermoso al final, porque a la vez de que tú enseñas vas aprendiendo, realmente vas aprendiendo. Entonces realmente, mis hermanos, espero que les haya gustado. Pues realmente lo hicimos con todo el corazón. Realmente le doy el agradecimiento pues al ministerio de que me haya invitado, y pues realmente quisiera que usted en este momento, si tiene la posibilidad, ¿sí?, cierre sus ojos y me acompañen con esta alabanza. Yo me despido, le saludo a su hermano Alex Cajok. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro, no te deja sonreír, no te deja vivir, porque no dejas eso atrás y empiezas a amar. Alguien que te amó, su propia vida le entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Te perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en vez de ver no decides hoy amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y cambia tus heridas. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Escúchalo bien, mi hermano. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Vamos a decir una vez más esta parte que a mí me encanta. Alguien que te amó, su propia vida le entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos jurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Así es, mi hermano. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero
perdonar. Gracias, Señor, le damos la honra, le damos la gloria, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres el único digno de alabanza y adoración. Gracias, Señor, te amo, nos miramos a la próxima, que Dios te bendiga, mi hermano.